Platicamos con Gaby de la Paz, editorialista del periódico El Norte y catedrática del Tecnológico de Monterrey, sobre la elección en Estados Unidos, y ya veíamos, Gilberto, cómo se vino dando el caso que pues es noticia, que El fue fenómeno. noticia, fenómeno, el de Trump. Pero ahora sí ya estamos en lo que se podría llamar casi, pues si no la recta final, cuando menos en donde ya están los dos candidatos, los dos principales contendientes, que es Hillary Clinton y Donald Trump. Y de esto queremos hablar aquí con Gaby ahorita. ¿Cómo ves el punto de la campaña de esta elección que será para noviembre, ¿verdad? Mira, hay muchas cosas que podemos hablar tanto de lo que implica a largo plazo como a corto plazo, ¿no? A corto plazo estás entrando a la recta final de la campaña. A partir de septiembre, cuando ya se va quitando el calorcito, cuando la gente ya se olvidó de que las vacaciones y todo, entonces ya te pones a ver más. Efectivamente hay que ponernos serios, hay que hablar de propuestas, ¿no? Yo creo que aquí Hillary Clinton pues ya ha estado hablando de un poco de lo que quiere hacer, pero yo creo que todavía le falta mencionar más qué es lo que está proponiendo. Y del lado de Trump, pues ha habido por segunda vez cambio de jefe de campaña. Sí. El equipo que trae ahora es interesante porque están tratando de remediar la caída en las encuestas. Y me parece que a largo plazo, en realidad, remontándonos un poco a lo que estábamos diciendo hace rato, tienes un cambio de los grupos que normalmente forman el núcleo duro del partido, ¿no? Yo creo que el grupo de los trabajadores de Cuello Azul se está pasando del lado demócrata al lado republicano. Y eso es una de las cosas que están en juego. A mí me parece muy interesante el proceso que se dio entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, porque ya cuando se da el endorsement oficial en la convención, etcétera, Bernie dice algo muy interesante que tenemos la plataforma más progresista en la historia del Partido Demócrata. E incluso me parece esto particularmente interesante de analizar porque Hillary siempre se le identificaba, pues digamos, como el lado conservador de los demócratas, etcétera, y no traía, al menos en mi punto de vista, esta agenda tan social que a fin de cuentas ya tuvo que generarse en la plataforma del partido, pues por cómo se dio este fenómeno de estos grupos particularmente jóvenes que tenían temas como, pues sí, el tema de la salud, pero el tema del tuition de las universidades, etcétera. ¿Cómo ves ya cómo quedó la plataforma demócrata después de todo el proceso? Es que mira, tiene que ver con los perfiles personales de los dos, o a lo mejor hablar de las corrientes adentro del Partido Demócrata. Hillary Clinton es liberal. Sí, Hillary Clinton es una chica de los años 60. Y Bernie Sanders, que apenas el año pasado se metió al Partido Demócrata, eso no lo podemos olvidar, no tiene la tradición de ser demócrata de hace 40 años como Hillary Clinton, está retomando una tendencia muy fuerte, una corriente muy fuerte del Partido Demócrata, que son los progresistas. El progresismo surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y los liberales son todos estos de la década de los 60 que están luchando por los derechos civiles del individuo, y que un poco retoma tradiciones de Jefferson y todo ese tipo de gente. Pero lo interesante aquí es que Hillary Clinton en los 90 era acusada de ser muy liberal, ¿sí? Y que todas esas cuestiones que ella abanderaba, como era la causa de la seguridad social, etcétera, la obligaron a irse moviendo de la extrema izquierda hacia el centro, ¿sí? Por eso ahora la vemos como más de derecha, porque Bernie Sanders fue y se puso en el lugar donde ella estaba hace 20 años, ¿sí? Y rescata a los progresistas para darse legitimidad, porque no es un demócrata de toda la vida, ¿sí? Y saca los temas que finalmente hacen que la gente se identifique, porque son tratando de resolver los problemas que se han quedado por ahí pendientes de la crisis del 2008, que Obama, digamos, no le dio prioridad, sí, por estar salvando a las grandes compañías bancarias, automotrices, y por estarse enfocando en el tema de seguridad social, que es una herencia de la era Clinton. Claro. Sí, pero va por ese lado, ¿sí? Yo creo que Bernie Sanders hizo un movimiento que funcionó. Tienen ahorita algunos problemas internos, acaban de cambiar también a la persona encargada de sus asuntos. Y aquí tiene que ver también, yo creo, apelar a una nueva generación de votantes que tienen otras necesidades, ¿no? Diferentes de la generación de Hillary y de
y de Sanders, pues que serían como los abuelitos de estos nuevos demócratas que Bernie bueno, Sanders. porque yo creo que hay que señalar que cuando hablas de liberalismo dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, o de inclusive a Bernie Sanders le decían que era socialista, pues es un socialismo que contra los socialismos que conocemos aquí en América Latina, pues es nada de socialismo, ¿verdad? Pero aún así entiendo que para ellos que vengan con esas ideas de la seguridad social, pues en cuanto a la médica, más abierta, y que los salarios, la gran diferencia. Hillary decía $12 la hora por el salario mínimo, Bernie decía 15 y decían, esto es radical. Pues digo, son radicales dentro de un espectro americano o Así norteamericano, ¿verdad es. que sí? Así es, sí, porque como decía hace rato, o sea, no dejan de estar a la izquierda del centro, y ella está más hacia el centro que Sanders, porque en su carrera política, bueno, por lo menos del 92, que tuvo una gran proyección nacional, hasta la fecha se ha estado moviendo hacia el centro, es decir, se ha estado recorriendo hacia la derecha porque ella siempre ha sido una figura muy polarizante. Como primera dama era muy polarizante por el hecho de que no se ciñera al rol tradicional de las reuniones y las galletitas y todo el rollo, y que se metiera en un tema de política pública que no había hecho a lo mejor ninguna primera dama antes que ella, o a lo mejor solo habían permitido a Eleanor Roosevelt, pero porque el esposo estaba incapacitado para moverse por todo el país libremente, ¿no? Entonces, yo creo que ella ha tomado esas lecciones de, bueno, ¿qué tengo que hacer para acercarme a una mayor cantidad de gente que antes? Pero desgraciadamente eso la ha enfrentado con las bases de su propio partido, que es donde Sanders, pues... Claro, pero ahorita pues ya están ante la elección de una candidatura como la de Trump, que creo que sigue siendo, veía en un programa de comedia hace unos días, le pusieron a un grupo de simpatizantes de Donald Trump ejemplos de spots falsos, haciéndoles creer que eran en focus group reales, ¿no? Dice, bueno, ¿qué te parecería si ponemos afuera de los Home Depot que se juntan los mexicanos, baños portátiles, y ahí los encerramos y los mandamos en camiones a la frontera? Y ellos decían, pues bueno, Trump lo haría funcionar, etcétera. O sea, es decir, ya estaban en una lógica de aceptar la locura, que es algo muy interesante de cuando ya un líder carismático tiene tal efecto. Pero a fin de cuentas, ahorita ya estamos ante esa elección. ¿Y qué lectura le das tú a que en este momento, 3 meses antes de la elección, tengan esta diferencia en las encuestas? ¿Cómo crees que se van a ir comportando? Bueno, lo que pasa es que yo no confío en las encuestas. O sea, yo desconfío... Hay todo un debate respecto a eso. Claro. Sí, sobre todo porque, mira, honestamente, yo ni siquiera veo las encuestas en agosto. Para mí las encuestas que cuentan son las que se hacen, o sea, donde empiezas a preguntarle a la gente a partir de septiembre. Ya. Sí. Nuevamente porque se supone que ya entramos en la fase seria de la campaña y donde la gente ya ahora sí se está pensando y están poniendo atención, porque como es un proceso muy largo, hay gente que dice, o sea, estamos hablando de lo mismo desde enero o desde junio del año pasado, qué horror, o sea, se dedican a otras cosas, y entonces ahora es cuando empiezan a poner atención al proceso. En 538, que es un blog muy interesante de Nate Silver, que es un analista y un experto en temas de encuestas muy bueno, él dice, bueno, en las elecciones, en las encuestas nacionales, Hillary Clinton lleva la ventaja. Pero aquí las encuestas que cuentan son las encuestas estatales, ¿no? Las que hacen compañías a lo mejor más pequeñas, pero que te miden, bueno, aquí en Pensilvania, aquí en y vayas viendo estado por estado, que para mí tiene todo el sentido del mundo, porque las elecciones en Estados Unidos no se ganan a nivel nacional, sino son 50 elecciones que se tienen que pelear el 8 de noviembre, ¿sí? Entonces, no vas a decir... la organización y la fortaleza de las bases locales. Claro, y entonces no son iguales las necesidades de Texas que las de Illinois, ¿sí? Y aunque Texas se parezca mucho a Montana, pues Montana tiene otras necesidades y otras otra agenda, ¿no? Y sobre todo porque las elecciones se organizan de manera estatal, a nivel estatal. Entonces, eso te cambia toda la ecuación en todos lados. Entonces, a mí me parece que estar hablando de hacer una campaña en 50 estados a la vez es un esfuerzo muy, muy grande, claro. ¿Sí? Tanto para los candidatos que están buscando la presidencia como para las encuestadoras que quieren ver, bueno, ¿y qué opina la gente? Porque finalmente te hace que tus recursos tengan que ser bien empleados, o a lo mejor no estás cogiendo una buena muestra para analizar. Claro.
Fíjate que coincido mucho con lo que dices sobre las encuestas. Yo tampoco les hago mucho caso. Bueno, los de México, menos también. Pero bueno, pero yo creo que con toda la experiencia que tú tienes, a lo mejor nos puedes contestar la pregunta que yo dije al principio y que todo el mundo te hace cuando te ve que te dedicas un poquito a esto. ¿Puede ganar Donald Trump? ¿Crees tú? No sé. Si me preguntas con qué porcentaje puede ganar, o sea, qué porcentaje tiene hoy en día de ganar, yo te diría, no sé, porque hay muchas cosas, porque las campañas en Estados Unidos, digo, esta ha sido una elección muy diferente a las de años anteriores, pero hay campañas que se te caen de la noche a la mañana por lo que dijiste en un meeting, a lo mejor que alguien te televisó o algo. Campañas que se han caído o han perdido la mayoría de los votos en los debates, que todavía no vienen los debates todavía, sino hasta septiembre, octubre. Entonces, no sé. Y la otra cosa por la cual no sé quién ganaría es porque no sé exactamente qué tan bien organizados están los dos candidatos en cada uno de los 50 estados, como para hacerlos ganar. Digo, en ese sentido sé que Hillary Clinton lleva 8 años o a lo mejor 16 preparándose para esta campaña y Trump no. Y el equipo de Trump es mucho más escueto que el de Hillary. Ha tratado de todos se tienen que basar en apoyo local y el apoyo local de Trump ha sido muy débil en algunos estados. O sea, por ejemplo, Utah, que es un bastión republicano, ¿sí? Es un estado donde Trump es muy, muy débil en esta elección, ¿sí? Y eso es una cosa que jamás hubiera pasado en otra y tiene que ver con los pleitos que tuvo con Mitt Romney. Claro. Sí, entonces, pero sé cómo están en Utah, pero no sé cómo están en Iowa o en Wyoming. Yo creo que lo que le da, del partido, lo que le da ese aire también de incertidumbre, digo, como tú dijiste bien, son 50 elecciones diferentes, pero además al final es el Electoral College, claro, monstruito que tiene la democracia de Estados Unidos y que a veces no lo entendemos, pero que ya pasó en el 2000, donde el que ganó más votos no ganó la presidencia, pero claro, ¿se puede aún así hacer alguna proyección racional? No, yo diría que en efecto es bastante difícil y no me atrevería, pero quería preguntarte para finalizar esta cápsula, en términos de issues, los grandes temas que tú crees que vayan a dominar estos 2-3 meses ya serios de la campaña, ¿dónde crees que se van a concentrar? En la inmigración, porque Trump está haciendo un cambio en lo que había propuesto, lo que habían diciendo hasta ahora y lo que va a decir, lo que viene ya. Yo creo que va a salir el tema de la política exterior, ¿sí? Concretamente, si lo de Siria deberían involucrarse o no, el ISIS, todo ese tipo de cosas, porque finalmente tiene que haber un tema de política exterior que sea la forma en que el votante pueda prever la actuación de su candidato ya una vez que llegue a la presidencia, ¿no? Creo que el tema de la economía siempre es relevante porque finalmente es el que pega directamente en el bolsillo del votante. Y ligado con el tema de la economía, a lo mejor viene impuestos, ¿sí? Y el tema quizás de las colegiaturas. Y no sé, digo, también podría haber otros temas que de repente salieran, ¿no? Y quizás, pues, dentro de los temas que pudieran salir o que no se vayan es seguir hablando de la honorabilidad o la confiabilidad de Hillary Clinton por el hecho de los correos. Y ella tendrá que hacer también una campaña del más capacitado, ¿no? O sea, a fin de cuentas es una mujer de... Es que ese es el error de ella. Ella empezó la campaña del 2008 y esta campaña hablando de por qué ella tenía todos los méritos para ser presidenta. Y eso no es lo que quiere ver la gente. Sí. La gente quiere saber quién es ella, porque necesita saber quién es ella para ver si se identifica o no con ella. ¿Sí? Hay 3 preguntas que son un poco como a forma de chiste, ¿no? Pero que te ayudan a medir cómo ve la gente a los candidatos en ciertos temas. Una pregunta es, ¿a cuál de los candidatos le comprarías un coche usado? Sí, porque tiene que ver con el tema de la confianza, ¿no? De ver cuántos choques tuvo, golpes, etcétera, bla, 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 y la confianza. El otro tema es, ¿a quién de ellos le prestarías dinero?
¿sí? Que tiene que ver con administración, finanzas, todo ese rollo. Y la tercera, que es súper importante, es con quién de ellos te irías a tomar una cerveza, ¿sí? Y ese tiene que ver con qué tan cercano te sientes del candidato, qué tan accesible ves a esa persona. La empatía, la conexión. Exactamente, ¿sí? Y créeme que de las tres, la de la cerveza no falla. Nunca falla. Y es donde de pronto pareciera que Hillary batalla más, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Yo creo que este tema va a ser muy importante de aquí a noviembre y esperemos también seguir teniendo a Gaby aquí de invitada para cuando avance el proceso Claro, con todo gusto. electoral en Estados Unidos. Vamos a continuar aquí en Calzada Política.